Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a UPSA Responde. Este es un espacio virtual de la Universidad Pontificia de Salamanca que se enmarca dentro del programa Open Campus Semana Santa 2020. Un espacio de reflexión que está abierto a todos los públicos, no solo para la comunidad universitaria, también para profesionales, para antiguos alumnos, para la sociedad en general. Y así hacemos un poquito más llevadero este confinamiento. Yo soy Noa y estaré con vosotros a lo largo de esta sesión como moderadora. Para los que os unís por primera vez a estas sesiones, comentaros que el ponente intervendrá durante 20 minutos y, mientras tanto, mientras dura la exposición, podremos formular preguntas y lo haremos a través de la herramienta del chat. Ahí vais escribiendo vuestras preguntas, voy tomando nota y luego al final el ponente responderá a las cuestiones que se hayan planteado. Que levante la mano quien haya sentido agobio o tristeza en algún momento durante los últimos 30 días. Es inevitable, los primeros días ni tan mal, pero a medida que pasa el tiempo se hace más difícil. Por eso, hoy nos va a resultar muy útil escuchar al profesor José Ramón Yela hablar sobre por qué me agobio en casa, técnicas de autocuidado en el confinamiento. José Ramón es catedrático de la Facultad de Psicología de la UPSA, ha sido decano de esta facultad y director del máster universitario en Psicología General Sanitaria. Su línea de investigación se centra en el estudio de los programas de atención plena y autocompasión, áreas en las que ha publicado diversos trabajos. Buenas tardes, José Ramón, bienvenido a UPSA Responde. Bueno, pues muy buenas tardes. Ahora creo que ya se me puede ver. Ahora sí. Buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, ¿no? Encantado de estar aquí. Sí, de compartir este espacio dedicado a, bueno, en esta iniciativa de Open Campus Semana Santa. Y bueno, de alguna manera voy a tratar de responder a ese reto del que estabas hablando. Es decir, la idea de, bueno, poder aportar alguna estrategia que pueda servirnos en estos momentos en los que estamos todos confinados, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, bueno, voy a tratar de desarrollar ordenadamente mi discurso y ver si al final de esta pequeña intervención, bueno, pues podemos suscitar algún interés y algún pequeño debate. Fenomenal, José Ramón. Pues todo tuyo, me desconecto y nos vemos ahora en 20 minutos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, en principio, quiero agradeceros a todos vuestra presencia en este acto, en esta charla informativa, y voy a tratar de ir desarrollando, pues, como decía antes, ¿no? Los puntos para ir avanzando en nuestra pequeña presentación. Bueno, la idea es, bueno, ¿qué puedo hacer yo en mi casa durante estos días de confinamiento? Porque estamos todos en una situación nueva en la que realmente casi nadie hemos querido estar, no estamos enclaustrados. El coronavirus nos ha colocado en una realidad nueva que no nos podíamos ni siquiera imaginar ni de lejos. Siempre habíamos, de alguna manera, pensado que el enemigo iba a ser una guerra nuclear o cualquier tipo de desastre o catástrofe natural mucho más con un tamaño mayor, pero un virus nos está paralizando, ¿no? Esta realidad es que hace que estemos confinados en casa por la pandemia de forma obligatoria, ¿no? Y que estemos de alguna manera, pues, viviendo entre cuatro paredes, ¿no? Cuando ninguno de los que estamos viviendo entre cuatro paredes teníamos inicialmente vocación, como pone ahí, de ser ermitaños, ¿no? Bueno, este es un nuevo reto que tenemos que tratar de afrontar. Desde la perspectiva psicológica, podemos comenzar hablando de algo que puede resultarnos bastante interesante. Todos tenemos una serie de necesidades o motivos psicológicos que satisfacer. Son lo que se llaman motivos psicológicos orgánicos, que todas las personas del mundo tienen necesidad de satisfacer. Si no están satisfechos, nuestro bienestar no está garantizado.
Entonces, es interesante, de alguna manera, tener en cuenta cuáles son esos motivos psicológicos que todos tendemos a satisfacer. En primer lugar, todos tenemos necesidad de sentirnos competentes. Tenemos necesidad de sentir que todo lo que hacemos lo hacemos con un nivel de calidad óptimo, porque eso nos ayuda a tener un nivel de autoestima elevado, ¿de acuerdo? En segundo lugar, todos tenemos también necesidad de sentirnos autodeterminados. Es decir, tenemos necesidad de sentirnos orígenes, de sentirnos libres, de tomar nuestras propias decisiones, ¿de acuerdo? Es una cosa que todos los que estamos presentes tenemos necesidad. Y en tercer lugar, tenemos también necesidad de formar parte de un grupo, que nos acoja, que nos apoya y del que nos formemos parte. Todos necesitamos satisfacer esas necesidades para sentirnos bien, para experimentar bienestar psicológico. Tenemos que sentirnos competentes, libres y con un grupo que nos apoye. Pero la situación en la que estamos viviendo, de alguna forma, cambia radicalmente esto. ¿Por qué? Pues porque puede que no nos sintamos capaces de vivir dentro de nuestra casa, que no nos sintamos competentes para afrontar ese reto. Obviamente no nos sentimos libres de estar en casa porque nos vemos obligados a hacerlo. Y en tercer lugar, puede que nos hayamos visto obligados a separarnos de nuestros seres queridos. Y eso hace que ese apoyo que podemos obtener habitualmente de las relaciones interpersonales también esté en entredicho. Como consecuencia de ello, probablemente lo que pueda suceder es que nos estemos sintiendo aburridos, desasosegados, desesperados, incluso, si me apuráis un poco, puede que ansiosos y un poco hasta deprimidos, ¿no? Esa es la situación en la que podemos estar viviendo en estos momentos. ¿Qué podemos hacer ante este desafío? Bueno, en psicología podemos intentar manejar las situaciones difíciles, aunque esta es realmente muy original en cuanto que es muy novedosa, y podemos hacerlo tratando de cultivar una competencia que se llama flexibilidad psicológica. Es decir, tenemos que tratar de ser capaces de adaptarnos con flexibilidad a las necesidades del entorno. Esa flexibilidad psicológica es lo que va a guiar mi intervención y nos va a ayudar a entender de alguna manera, bueno, pues cómo podemos ir utilizando cada uno de los elementos que forman parte de ese concepto de flexibilidad psicológica. Así es como nos podemos cuidar, tratando de desarrollar esa flexibilidad. En primer lugar, y eso lo vamos a ir desarrollando, tratando de centrar nuestra atención, trabajar con una atención que esté centrada. En segundo lugar, tratando de elegir direcciones valiosas, identificando qué es lo realmente valioso en nuestra vida, cuáles son nuestros valores. En tercer lugar, pasando a la acción, comprometiéndonos en hacer cosas concretas que tengan sentido para nosotros, no quedándonos pensando y reflexionando, sino pasando a la acción, haciendo cosas. En cuarto lugar, también podemos desarrollar nuestra flexibilidad tomándonos tiempo para observarnos, un cierto momento en el que vamos a pararnos a contemplar el paisaje interior de nuestras emociones. En quinto lugar, tenemos que aprender a manejar esos pensamientos que a veces nos pasan malas pasadas y finalmente tenemos que coger el toro por los cuernos y afrontar y vivir lo que nos toca vivir, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir desgranando los elementos de esta flexibilidad psicológica. En primer lugar, resulta obvio que estamos viviendo una especie de empacho informativo. Estamos perdiendo el contacto constantemente con el aquí y el ahora porque nuestra mente está dispersa y nos vamos constantemente hacia el futuro con muchísimas preocupaciones que pueden aparecer o recordando episodios un poco tristes de nuestro pasado. Es como que hay un exceso de información en redes sociales. Estamos de acuerdo en que hay una mala información también que está muy presente en redes sociales y estamos todos absolutamente convencidos de que estamos bombardeados por noticias en la radio, en la prensa, en la televisión. Eso hace que nuestra atención no esté centrada, que estemos más bien descentrados. ¿Qué podemos hacer para cuidarnos a nivel atencional, para ser capaces de recobrar un poco la perspectiva real de las cosas, de los contextos, de los lugares, de las personas con las que estamos conviviendo ahora? Bueno, pues podemos intentar varias cosas. Podemos intentar centrar nuestra atención.
aprendiendo a estar en contacto flexible con el momento presente cuando lo necesitemos para desempacharnos de esa información a la que estamos sometidos, que nos distrae y nos llena de desesperación, ¿no? Aprendiendo a manejar bien el tiempo, habitando el tiempo presente, centrando nuestra atención realmente en lo que hacemos. Y para eso podemos hacer varias cosas. Podemos practicar atención plena, por ejemplo. Podemos practicar respiración. Tan solo respirar, inhalar y exhalar, fijándonos con mucha calma en eso, en nuestra inspiración y en nuestra expiración, centrando en ello nuestra atención. También podemos hacer estiramientos musculares para fijarnos en las sensaciones que tenemos en nuestro cuerpo. Podemos practicar pilates, cualquier cosa que haga que nuestra atención se centre en eso, ¿de acuerdo? También hay muchas cosas cotidianas que podemos hacer fijándonos en los detalles. Podemos comer con atención, prestando atención a los sabores, a los olores. Podemos también degustar una taza de café con atención, degustando el olor, paladeando el sabor. Podemos escuchar sonidos que nos rodean o música, exclusivamente centrándonos en escuchar. Incluso podemos caminar despacio por nuestra casa, sintiendo cada una de las pisadas que de esa manera atrapan nuestra atención. Y cómo no, aprovechar cualquier situación cotidiana como el aseo personal para de alguna forma decidir centrar nuestra atención en cada uno de esos episodios. Son oportunidades que tenemos para aprovechar y decir, bueno, necesito de alguna manera salir de esta intoxicación informativa o de estos pensamientos que me ocupan, porque estoy perdiendo de alguna manera la referencia con lo que realmente importa, que es de alguna manera pues el momento presente. Bien, otro aspecto interesante que podemos hacer, que podemos utilizar para trabajar nuestra flexibilidad es trabajar en las direcciones valiosas, tratar de encontrar las cosas que le dan sentido a nuestro día a día. De alguna manera es algo importante que podemos hacer con relativa facilidad. Fijaros, tristemente, habitualmente en nuestro día a día no tenemos claro qué es lo valioso en nuestras vidas, lo que verdaderamente valoramos. Si no estuviéramos confinados, hay 3 lugares que podríamos visitar que de forma natural facilitan que nos demos de bruces con lo que realmente es importante en nuestra vida. Y los tenéis ahí. Y además todos los tenemos muy cerca estos días. Simplemente visitando un hospital, visitando una cárcel o visitando o acudiendo a un funeral. Cuando de forma natural estamos en uno de esos 3 lugares, se clarifican rápidamente nuestros valores, se clarifica qué es lo importante en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Bueno, pues viene el confinamiento y no poder satisfacer esas necesidades personales orgánicas de las que hablábamos también nos puede ayudar en esta tarea de clarificar los valores, de llegar a la conclusión de lo que realmente es importante en la vida, ¿de acuerdo? De alguna manera nos podemos cuidar haciendo varias cosas, ¿de acuerdo? Nos podemos cuidar clarificando qué es lo que realmente valoramos en nuestras vidas, qué direcciones son valiosas para nosotros. La bondad, la sinceridad, la fortaleza, la paciencia, la templanza, la responsabilidad. Reflexionando, ¿por qué nos gustaría que nos recordasen nuestros seres queridos? ¿Qué nos gustaría que recordasen de nosotros? ¿Les gustaría que nos recordasen como una persona que estaba preocupada por su bienestar y por su salud? ¿O nos gustaría que nos recordasen como alguien que estaba muy pendiente de sus seres queridos, de sus amigos, de su familia, que estaba muy pendiente de cuidar, de querer a sus semejantes? ¿O nos gustaría que nos recordasen por ser una persona alegre, comunicativa, una persona justa, una persona austera? Es importante caer en la cuenta de lo que le da sentido a nuestra vida, qué valores tenemos cada uno de nosotros que hace que nuestra vida tenga sentido. Es interesante reflexionar un poco sobre esa cuestión porque eso nos ayuda a ser flexibles, nos ayuda a encontrar lo realmente significativo. Otra vía de intentar clarificar y flexibilizarnos de cara a este afrontamiento que estamos haciendo todos es pasando a la acción.
tenemos que comenzar a hacer cosas, no nos podemos quedar parados. Fijaros, cuando le pedimos a alguien que te cuente algo muy relevante de su vida, eso lo conocemos todos, siempre nos va a contar algo que ha hecho. Lo que hacemos, es decir, pasar a la acción, nos define en gran medida y da sentido a todo lo que hacemos. Además, si está en relación con nuestros valores, experimentamos la sensación de fluir. En psicología, el concepto de fluir es algo que todos conocemos. Fluimos cuando nos implicamos en alguna tarea, nos ponemos a hacer algo que nos atrae tanto, que nos centramos tanto, que se pasa el tiempo sin darnos cuenta y decimos, ya se ha pasado una hora. No puede ser, estamos fluyendo, es un estado motivacional muy potente. Pues bien, resultados de investigación demuestran que el ocio pasivo, lo que veis a la izquierda de la pantalla, estar en la cama, estar viendo televisión. Bueno, pues ese tipo de cosas, el ocio pasivo, no produce sensación de fluir. Puede que nos sintamos transitoriamente felices o relajados o descansados, pero inmediatamente después de un tiempo no demasiado largo va a aparecer la sensación de aburrimiento. El ocio pasivo no produce sensación de fluir. ¿De acuerdo? Mientras que lo que tenéis en la parte derecha de la pantalla tiene que ver con dos cosas que producen sensación de fluir. El ocio activo, cuando hacemos cosas activamente, y fijaros qué curioso, aunque parezca mentira, también fluimos cuando trabajamos. Estoy seguro que algunas de las personas que estáis viendo esta charla, de alguna manera echáis de menos parte de vuestra rutina de trabajo. ¿Por qué estas cosas hacen que este tipo de tareas, el ocio activo y fluir, hace que nos sintamos bien? Pues porque, fijaros, es muy fácil de entender, porque nos planteamos objetivos que nos planteamos alcanzar. En segundo lugar, establecemos estrategias para alcanzarlos. Obtenemos retroalimentación de cómo conseguir la meta y al final conseguimos la meta. Entonces, es importante que las cosas que nos planteamos hacer en casa tengan que ver con ese ocio activo, con esa planificación. Es algo bastante interesante, es decir, no caigamos en la trampa de quedarnos parados, de quedarnos viendo televisión, de quedarnos pasivamente viendo cómo pasa el tiempo sin hacer nada, porque eso nos va a proporcionar no demasiado bienestar, nos va a meter en una bucle de aburrimiento, de tristeza, de desánimo que no nos interesa realmente nada a ninguno de nosotros. Vamos a intentar meternos en tareas de ocio activo, ¿de acuerdo? Que van a dar más sentido, ¿no? ¿Cómo nos podemos cuidar pasando a la acción? Pues nos cuidamos cuando nos comprometemos en hacer cosas que, aunque a veces nos cuesta hacer, acabamos haciendo porque nos conectan con nuestros valores personales, ¿de acuerdo? Tiene sentido hacer lo que queremos hacer porque así conseguimos satisfacer esos valores, aunque nos cueste. Es decir, aunque nos guste quedarnos en casa, lo acabamos consiguiendo porque para nosotros es muy valioso no contagiar a nuestra familia, porque es un valor importante cuidar de las personas con las que convivimos y de alguna manera estar siempre pendientes de ellas, ¿no? También podemos cuidarnos organizando nuestro día a día con objetivos concretos que le den predecibilidad y control. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer hoy? Nos tenemos que plantear desde por la mañana. Pero también, de alguna manera, está demostrado en psicología que hacer cosas es en sí mismo beneficioso para el estado de ánimo de las personas. A pesar de que inicialmente las tareas no sean atractivas, los beneficios van a venir después de hacer las cosas, van a venir a continuación. Es como el lema de Nike, just do it, es decir, simplemente hazlo. Después verás tus beneficios, ¿no? Y por ese motivo tenemos que tener una rutina del sueño adecuada, acostarnos y levantarnos a una hora regular y asearnos con todos esos rituales cotidianos, ¿no? Tenemos que hacer deporte, si es posible, de resistencia más que de fuerza, porque parece que está más relacionado con la mejora y el funcionamiento de las actividades y de las funciones cognitivas. No comas y bebas en exceso y haz actividades intelectuales. Haz actividades intelectuales. Lectura, pintura, cualquier tipo de situaciones, de actividades que supongan una activación cognitiva. También tienes que aprovechar a cultivar tus relaciones interpersonales y de comunicación. Y algo muy importante, aprovecha para celebrar cualquier mínimo logro, cualquier objetivo que se consiga, aprovecha para celebrarlo, para disfrutar haberlo conseguido. ¿Qué es lo que hacemos todos cuando nos asomamos al balcón a las 8 de la tarde y ponemos la canción a tope de Resistiré? Hay que celebrar la consecución de nuestros logros, de que haya pasado un día más. Hay que celebrar cualquier cosa que hayamos conseguido hacer razonablemente bien durante
durante esa jornada, ¿de acuerdo? Porque eso es un esfuerzo que todos tenemos que afrontar y que tenemos que valorar. En cuarto lugar, tenemos que tratar de tomarnos un tiempo también para observarnos a nosotros mismos. Es importante dedicar un tiempo a la reflexión acerca de y a la observación de nuestros estados emocionales y de nuestros pensamientos, porque estamos todo el día conviviendo con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tomarnos un tiempo para observar ese día a día, porque habitualmente no lo hacemos. Antes del confinamiento no solemos caer en la cuenta de cómo funcionamos. Estamos muy acostumbrados a que nuestras vidas estén sometidas a una especie de guión que vamos siguiendo, ¿no? De forma que en ocasiones cuando nos paramos como ahora, tomamos perspectiva y podemos tener la sensación de que somos mucho más de ese guión. Ahora nos damos cuenta. Puede que realmente seamos como una especie de tren que transporta vagones cargados con nuestras emociones, pensamientos, sentimientos, preferencias a la hora de hacer cosas. Un tren con muchos vagones que no para nunca, ¿no? Aunque no es fácil, puede que sea interesante observar cómo pasan esos vagones, pararnos a observarlos, como si los viésemos desde lo alto de un puente, ¿no? Estamos como subidos a un puente y estamos viendo cómo pasan los vagones en los que van metidos nuestros pensamientos, nuestras emociones, todas esas cosas que habitualmente vemos pasar. ¿Cómo podemos cuidarnos tomándonos un tiempo para observarnos? Pues fijaros, a veces perdemos la perspectiva de que el tren se mueve y caemos en uno de esos vagones y nos quedamos atrapados. Quizás nos quedamos atrapados en un pensamiento de dificultad o en una emoción de temor. ¿Cómo nos podemos cuidar? Pues fijaros, contando dentro del confinamiento con un espacio y un tiempo propio para aislarnos si lo necesitamos, ¿eh? Y que los demás respeten ese lugar y ese momento. Parece paradójico, pero esto se ha observado en estudios de confinamiento de astronautas y de científicos que trabajan en la Antártida y de personas que son la tripulación de submarinos. Todos necesitamos, dentro de nuestro confinamiento, un espacio y un tiempo propio. Necesitamos dedicarnos un tiempo a nosotros mismos para observar con sosiego ese flujo constante de pensamientos, de emociones y de tendencias de acción que tenemos, ¿de acuerdo? Escribiendo puede ayudar a escribir un diario o escribir cartas o emails para expresar ese flujo de pensamientos y de emociones a otras personas y tomar más conciencia de ellos. Aquí también se demuestra que no sirve el WhatsApp porque no sirve para expresar con demasiada perspectiva pensamientos ni emociones. Es decir, tratando finalmente de contemplar, por lo tanto, ese flujo de vagones, como esa imagen del tren que yo os pongo ahí en la parte inferior, desde la posición del momento presente y desde la atención plena, dándonos tiempo para observarlos, aunque lleven mercancías que a veces nos desagraden o que tratemos de evitar. A veces van cargados esos vagones con pensamientos o con emociones que no nos gustan, pero bueno, es interesante plantearse que también los podemos observar. En quinto lugar, el penúltimo de los ejes de esta presentación, el quinto de los 6 ejes, también podemos flexibilizarnos manejando nuestros pensamientos, aprendiendo a manejar nuestros pensamientos. Porque es probable que a veces nos podamos quedar pegados a esos pensamientos y que esos pensamientos nos generen malestar. Podemos habernos caído dentro de uno de esos vagones y pensar, esto es insoportable, no debería estarme pasando, esto es terrible. O bien utilizar actitudes que no nos ayudan a nada, actitudes disfuncionales. Va a ser muy difícil, sin esta persona no voy a ser capaz de hacer nada, ¿eh? Podemos quedarnos atascados en nuestra mente dándole vueltas y perder la perspectiva que teníamos desde el puente cuando observábamos esa secuencia interminable de pensamientos, ¿no? Bueno, no olvidemos que siempre estamos teniendo pensamientos, emociones, ganas de hacer cosas si nos paramos a observarlos, ¿no? A veces confundimos el contenido de un pensamiento con el hecho de estar pensando. Nos quedamos fusionados con los pensamientos. Yo puedo pensar miles de cosas y eso no quiere decir que esas cosas que yo pienso sean reales. No necesariamente, ¿de acuerdo? Son pensamientos, son solo pensamientos. Podemos cuidarnos manejando nuestros pensamientos, practicando la capacidad de despegarnos de ellos cuando nos generan un daño emocional.
Una manera es la siguiente. En psicología hay un principio muy útil para esto. Es algo que todos los psicólogos, es un principio asumido, ¿no? Me siento mal por lo que pienso, no por la situación en sí. ¿De acuerdo? Tenemos que prestar mucha atención a cómo interpretamos las cosas. Coge papel y lápiz y escribe tus pensamientos. Escríbelos con detalle. Luego cuestiónalos. ¿Son ciertos? ¿Son útiles? ¿Para qué me sirven? ¿Qué evidencias tengo de que esto es cierto? ¿Qué evidencias tengo de que es falso? ¿Tiene ventajas para mí? ¿Tiene inconvenientes? Y después de cuestionarlos con calma, con tiempo, igual llegas a la conclusión de que en lugar de pensar que algo era insoportable, realmente pues era desagradable. O en lugar de pensar que uno debería hacer tal o cual cosa, realmente pues a uno le gustaría que sucedieran las cosas de otra manera. O en lugar de pensar que esto es terrible y que no lo voy a poder soportar, pues realmente lo que quería decir es que, bueno, pues es desagradable, ¿de acuerdo? Otra idea, comprueba que tus pensamientos y emociones vienen y van si te paras a contemplarlos, desde una actitud de atención plena, sin intentar apartarlos, es decir, contémplalos. Y en tercer lugar, ponles nombre, etiquétalos. Cada vez que aparezcan en ese momento de contemplarlos, puedes decirte, solo estoy teniendo un pensamiento sobre, o estoy notando una sensación o una emoción sobre. Son cosas que uno está teniendo, que está experimentando. Son cosas que constantemente suceden, aparecen y son transitorias si nos paramos y dedicamos un tiempo a contemplarlas, ¿de acuerdo? Bien, el sexto y último apartado de esta presentación es, bueno, podemos hacernos flexibles aceptando lo que hay, simplemente viviendo, aprendiendo a vivir con lo que hay, ¿de acuerdo? Porque, bueno, cuando todo se para en el confinamiento queda lo real, lo que antes solíamos esquivar. Pasar semanas con niños pequeños sin descanso ni actividades extraescolares. ¡Uf, qué reto! Convivir de verdad con mi pareja durante días y días, día y noche. Soportar mi propia soledad, si es que estoy solo. O vivir con el aburrimiento, la preocupación. Bueno, pues evidentemente esto es lo que hay, ¿verdad? Y eso lo tenemos todos absolutamente claro. Dentro de esas posibilidades, la convivencia se puede hacer difícil, ¿de acuerdo? Hay que tratar de gestionar con amabilidad posibles demandas de atención excesiva, por ejemplo, de niños pequeños y aprovechar para que desarrollen su capacidad de autogestión del aburrimiento, de la activación o de lo que sea. Es una magnífica posibilidad de aprendizaje de autogestión de sus emociones. No tenemos que evitar los problemas de convivencia, tenemos que emplear técnicas de solución de problemas, simplemente pensar, bueno, ¿yo qué puedo aportar a este problema con mi pareja? No solamente pensar que cambie ella, o bien ajustar nuestras expectativas. En lugar de pensar que todos deberían hacer las cosas de otra manera, igual es que tengo unas expectativas demasiado elevadas y tengo que ajustarlas porque cada uno es como es, ¿verdad? O hacer que los demás se sientan escuchados, ¿eh? Prestar atención sincera cuando alguien de tu familia o del núcleo con el que estás recluido te transmite algo, ¿no? O bien, si estás irritado o estás cansado, retírate, dejando claro que necesitas tranquilidad, que necesitas tu propio espacio, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos podemos cuidar en este eje de aceptación y de viviendo lo que hay de muchas maneras. En primer lugar, aprendiendo a enfrentar el desafío, este desafío de estar viviendo confinadamente, comprobando que a veces gastamos más energía en esquivarlos, en protestar, en decir que qué difícil que realmente en aceptarlos. Tenemos que ser valientes, como la diapositiva de la izquierda, es decir, mirar esos desafíos de frente, cogiendo al toro por los cuernos, ¿no? Y aceptando lo que hay, enfrentándolo, siendo, fijaros, con un pequeño truco, eso es difícil de hacer, siendo compasivos con nosotros mismos y con los demás en momentos de sufrimiento y cuando nos toca afrontar, siendo compasivos. ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace eso? Pues de tres maneras, tratándonos en primer lugar con amabilidad y sin autoexigirnos más de lo que ya estamos viviendo. Es decir, seamos bondadosos con nosotros mismos, seamos amables, no nos estemos autoexigiendo constantemente porque ya estamos haciendo algo muy difícil. En segundo lugar, entendiendo que hay momentos difíciles que forman parte de la vida de todas las personas y que tener malos momentos es algo
natural. La vida también está llena de malos momentos. Y hay muchas más personas en el mundo que están pasándolo mal como lo estamos pasando nosotros, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, abriéndonos con atención plena a sentir lo que sentimos, a pensar lo que pensamos, aceptándolo como parte de la vida. Esto no es ser masoquista, es entender que la vida está hecha de una mezcla de elementos agradables y desagradables. Todo forma parte y todo lo da sentido. Entonces tenemos que abrazar, como en esa imagen que tenéis también, todo lo que está presente en nuestro día a día. También podemos cuidarnos viviendo lo que hay, aceptándolo, haciendo cosas y pasando a la acción para cuidarnos cuando lo necesitemos, porque lo merecemos. Podemos tomar un baño caliente, podemos dar una conversación, conversar con alguien con quien tenemos una amistad intensa, dedicándonos un momento para nosotros mismos. Simplemente reflexionad todos vosotros ahora. Vamos a ver, tú, ¿qué es lo que haces para cuidar ahora mismo tu salud? ¿Qué es lo que haces para cuidar tus amistades? ¿Qué es lo que haces para cuidarte a nivel profesional o de estudios? ¿Qué es lo que haces para cuidar tus emociones en este confinamiento? ¿Qué es lo que haces para cuidarte también a nivel espiritual? ¿De acuerdo? Es otra forma de intentar aprender a vivir con lo que hay. En tercer lugar, podemos desarrollar nuestra ecuanimidad, tratando de diferenciar lo que está bajo nuestro control y lo que no está, lo que no depende de nosotros, asumiendo que hay cosas que no dependen de nosotros, hay cosas en la vida que no dependen de nosotros, ¿no? Y también, en ese sentido, es interesante tener en cuenta que los seres humanos tenemos una tendencia un poco dañina, que de alguna forma se puede expresar muy fácilmente, ¿no? Somos como el velcro para lo negativo y como el teflón para lo positivo. Es como que tenemos tendencia a que se nos quede pegado todo lo negativo y a que nos resbale todo lo positivo. Bueno, pues eso no puede ser, porque tanto lo positivo como lo negativo de nuestros días le da sentido a nuestra vida, ¿de acuerdo? Y si no, hacer una cosa muy simple. Cuando os invada más bien lo negativo que os queda pegado, trata de fijarte en 5 cosas positivas por las que tienes que estar agradecido en el día de hoy. Te darás cuenta que enseguida las encuentras, cuando se te queden las cosas negativas pegadas. Finalmente, también podemos utilizar nuestro sentido del humor, es decir, para de alguna forma tratar de combatir todos los momentos en los que las cosas se ponen difíciles. Es decir, el sentido del humor también se ha estudiado mucho cuando se trabaja con colectivos confinados, como ya os he dicho, astronautas, cosmonautas, personal científico en el polo, y es algo que sirve para afrontar de forma muy eficaz el desánimo y mejorar el clima emocional de todos esos grupos. Estoy prácticamente terminando mi intervención, que bueno, me temo que se ha alargado un poquito más de la cuenta. Pero bueno, espero que seáis compasivos conmigo y que aceptéis mi incapacidad para someterme a los marcos temporales establecidos. Y de alguna manera, pues bueno, acabar esta breve presentación planteándonos esa interrogante, ¿no? ¿Hemos aprendido algo nuevo para cuidarnos? Pues bueno, la flexibilidad psicológica está ahí. Es un modelo que se llama Hexaflex, pues que tiene las 6 patas que hemos dicho. Es mejor estar centrado en el momento presente cuando lo necesitemos que estar siempre divagando por problemas y preocupaciones que nos invaden. Es mejor tener valores que estar en una situación que no sabes lo que es importante en tu vida en estos momentos. Es mejor estar comprometido con hacer cosas que quedarte parado o tirado sin hacer nada y que te invada la depresión y el desánimo. Es más importante tomarnos tiempo para observarnos que pensar que toda nuestra vida está escrita en un guión. Es más interesante aprender a manejar nuestros pensamientos que quedarnos secuestrados por ellos creyéndolos a puntillas cuando nos generan malestar. Y finalmente, es más importante aceptando lo que hay, que tratar de seguir luchando, evitando y empleando mucha energía en escapar de las cosas que realmente nos desagradan. Bueno, pues con esto doy paso a Noa para que, si ya lo tiene bien, intervenga como crea oportuno. Bueno, pues muchísimas gracias, José Ramón, por estos consejos tan necesarios. Seguro que los tendremos muy en cuenta.